buenas noches a todos los españoles de ambos hemisferios. Aquí Alberto os habla desde la histórica ciudad de Sagunto, cuna y origen de la hispanidad. Nos dirigimos a todos los hispanos naturales de los antiguos dominios de España de ambos hemisferios, lo que se decía antiguamente de allende los mares, y que habitamos 5 continentes. Hoy os presentamos a Jaime Aldarondo, que tiene algo muy importante que contarnos sobre el cambio de estatus de Puerto Rico. Lo que aparentemente parece un acto bondadoso de Estados Unidos de conceder la libertad y el derecho a decidir de los puertorriqueños tiene un formato diseñado por ellos. No se les conceda a los puertorriqueños ese derecho, ese supuesto derecho a decidir que se supone que tienen. Que eso también hay que analizarlo, si se supone que tienen ese derecho a decidir ellos o son otros los que tendrían que decidir. O tendría que tener otro formato de decisión. No unas elecciones convocadas por el país que se apropió, que robó de su madre patria Puerto Rico y lo ha tenido sometido a una colonia saqueada durante 120 años. Y ahora, de repente, por arte de magia, les da la opción de concederles supuestamente la libertad. Esa aparente concesión es un arma de doble filo e incluso puede ser una trampa para todos los puertorriqueños. Hoy tenemos al licenciado en Derecho y en Criminología, nuestro amigo Jaime Aldarondo, que nos va a dar su opinión a este respecto. Buenas noches o buenas tardes para ti, Jaime. Buenas. Bienvenido a los 600 millones de hispanos. Es un placer estar contigo, Alberto. Es para mí un placer dirigirme a todos los hispanos del mundo. Y como has acabado de hablar y decir, nos vemos por primera vez en la historia, después de 124 años de coloniaje, de ser sometidos a una esclavitud, a pesar de que muchos puertorriqueños no lo ven como una esclavitud. A ser una mera propiedad privada, ¿verdad? Porque Puerto Rico ahora ha sido más que una mera propiedad privada de Estados Unidos. Puerto Rico es un botín de guerra. Y como botín de guerra, realmente éramos propiedad de los Estados Unidos. Y seguimos siendo botín de guerra. Entonces, después de 124 años, ahora se nos da una esperanza de elegir nuestro futuro. Pero hay algo muy extraño en esto que está pasando. Hay un borrador, un proyecto de ley auspiciado por el Congreso de los Estados Unidos, donde se nos va a dar la oportunidad, si es aprobado, para elegir entre 3 opciones. La República Soberana, una cosa que se llama la libre asociación, que es una república con un pacto con los Estados Unidos, y la anexión total a la unión permanente con los Estados Unidos. Pero el problema que hay más grave, que veo yo en mi opinión, es que el gobierno norteamericano, el fiscal general de la República, es el que va a supervisar la forma en cómo se va a educar al pueblo de Puerto Rico a cómo votar. Y es difícil de entender cómo un poder que ha ejercido 124 años sobre los puertorriqueños le va a decir hoy día cómo votar.
Esto es algo que no tiene sentido. Ahí hay un conflicto de interés. Debe ser un tercer país o una organización que no tenga ningún vínculo al gobierno. Pero hay otros que tienen otra opinión. Si Puerto Rico es una propiedad, entonces España tendría derecho a pedir que se devuelva esa propiedad bajo la ley de contratos, si es propiedad que fue tomada a la fuerza, bajo coerción, puede España pedir que se devuelva ese territorio. Sabemos que cuando un contrato se rompe o es obligado, una persona es obligada a aceptar un contrato a la fuerza bajo coerción y no y acepta ese contrato y por 124 años no exige justicia, pues pierde también validez en reclamar ese territorio. Hay que ser franco, hay que ver las dos partes. Pero en este momento lo que más me preocupa es que este borrador, este proyecto, sea algo engañoso, donde se manipule al pueblo de Puerto Rico a votar por la anexión. Porque a través del miedo, de la ignorancia, porque hay que estar en los zapatos de los puertorriqueños para entender que por 124 años se le ha metido en la cabeza que no somos capaces de ser autosuficientes también, que si los norteamericanos nos morimos del hambre. Todo esto está en la mente del puertorriqueño. El puertorriqueño, muchos, no todos, pero muchos piensan que sin los Estados Unidos no hay futuro. Y le han creado una dependencia mental de que necesitan a los americanos para sobrevivir. Y eso no es cierto. Nosotros hemos sobrevivido a 124 años de un yugo que han tratado de quitarnos nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra esencia. Un voto por la estadidad, la anexión, significa perder la hispanidad, perder nuestro idioma. En cuestión de años, dejaríamos de existir. Ya sería un Puerto Rico sin puertorriqueños. Personas como yo, personas de mi edad, seríamos errantes en el mundo. Ya no tendríamos lugar. Y esto es difícil de que un puertorriqueño lo entienda en la isla, en el archipiélago de Puerto Rico, a menos que haya estado en el exterior. Cuando un puertorriqueño sale de Puerto Rico y pasa por la discriminación que se vive en los Estados Unidos, cuando vive en carne propia el trato que se le da a los puertorriqueños, pues ya ve el mundo de otra forma. Y en Puerto Rico, lamentablemente, eso no pasa, porque ven al norteamericano como un salvador, porque se le metió en la cabeza por muchos años que los norteamericanos son los salvadores del mundo. Y es difícil, porque estamos hablando con personas con la mente lavada. Pero yo espero en Dios que programas como este y otros programas que hemos hecho, la gente despierte sus conciencias. Aquí hay una cosa que me extraña, que no cuadra, y es que si Estados Unidos tiene la buena voluntad de dar la libertad a Puerto Rico, ¿por qué le impone que tenga que ser una república soberana? ¿Por qué no pueden convertirse en una monarquía? ¿O por qué no pueden convertirse en parte de otra nación?
¿Por qué no pueden integrarse en Europa? ¿Por qué no pueden reintegrarse en España? ¿Por qué no se les da la libertad total de decir, oye, decide lo que tú quieras ser? No te voy a imponer para que tú luego votes lo que yo quiero que tú seas. Es que eso no es democracia, eso es pervertir o alterar la democracia. ¿O me equivoco, Jaime? Mi opinión es que es manipulación. Es una votación manipulada para el gobierno de Estados Unidos hacer lo que quiere hacer. Porque si se vuelve un estado más de la Unión Americana, pues los puertorriqueños vamos a tener que salir de Puerto Rico, porque no vamos a poder vivir allá. Sucedió en Hawái, ¿no? El mismo caso. Esto pasó en No podían ya vivir porque eran incapaces de pagar los impuestos, siquiera los impuestos de lo que sobrevaloraron las viviendas en Hawái. Exacto. Hoy día Puerto Rico goza de muy bajos impuestos de las propiedades, bajo una estadidad con los Estados Unidos, siendo un estado más de la Unión Norteamericana. Puerto Rico tendría que hacer lo mismo que hacen los otros 50 estados de la Unión, que es pagar impuestos por las propiedades, muchos impuestos. No estamos hablando de 150 euros al año, no. Estamos hablando de 3,000, 4,000 dólares al año. Y eso aumentan todos los años. Tenemos que pagar todo, más las leyes de cabotaje nunca acabarían. Puerto Rico vive bajo unas estrictas leyes de cabotaje, un sistema que le prohíbe a Puerto Rico utilizar barcos no puede utilizar barcos solo americanos. Solo barcos con bandera americana pueden entrar a Puerto Rico. Y esto causa que los precios sean sumamente altos. Por lo tanto, la estabilidad significa que toda la vida se va a poner tan y tan cara que va a pasar lo mismo que pasó en Hawái, donde el 90% de los hawaianos nativos tuvieron que abandonar Hawái y nunca más pudieron regresar. Entendemos por estadidad el ser un estado más de Estados Unidos. Exacto. La estabilidad significa unirse a la nación de los Estados Unidos como otro estado más. Y eso significa que hay que renunciar al español, hay que renunciar a nuestra cultura, porque en Estados Unidos exige que las personas se asimilen a la cultura norteamericana. El gobierno actual colonial de Puerto Rico vende una falsa ilusión donde dice que Puerto Rico sería el primer estado bilingüe, pero Estados Unidos no acepta a estados bilingües o con otro idioma. Estados Unidos solo acepta territorios que hablen en inglés, porque si fuera así, Arizona, Nuevo México estuvieran hablando español. Ellos tuvieron que hablar en inglés todo, las escuelas, la enseñanza pública, los valores hispánicos desaparecieron de esos territorios. Y lo mismo va a pasar en Puerto Rico. Todos los valores hispánicos van a desaparecer. Es cuestión de una generación, 10, 20 años, y ya Puerto Rico dejaría de ser lo que es hoy día. O sea, convertirse en un estado de Estados Unidos significa la desaparición de Puerto Rico, de que solamente le quedaría el nombre. Con el tiempo sería un estado anglosajón más. ¿Y no crees que se podría dar un caso como el de Florida? Porque en Florida y en California prácticamente los hispanoparlantes son ya más que los anglosajones. Sí, pero el problema de la Florida es que en la Florida hay muchos hispanoparlantes, pero las escuelas, todo, el gobierno, todo es en inglés. Esos hispanoparlantes, con el tiempo, 2 o 3 generaciones, acaban siendo
angloparlantes. Y la Exacto. gente pierde su cultura y su manera de ser y de pensar y de vivir. Y de esa forma se asimilan esas generaciones al mundo anglosajón. Y lo vemos, hace poco estaba hablando en un programa, escuchando a una persona hablando de cómo se quejaba una persona de cómo escuchaba a sus hijos, a sus nietos, que ya no hablaban español. Y eso es lo que pasa. Porque si el niño va a la escuela y todo es en inglés y le exigen todo en inglés y ya ven el español como algo malo, como algo que no es bueno. Entonces, Sí, eso es como algo de segunda. algo de segunda, algo inferior, y eso es lo que el asimilarse a la cultura anglosajona significa. Y es triste, es bien triste porque a veces hablamos, queremos que las personas escuchen y despierten, abran sus ojos. Y a veces las personas están tan engañados que hablándole aún con la verdad en la mano, no lo quieren aceptar. No quieren aceptar la realidad. Prefieren mirar hacia otro lado y no aceptar lo que puede pasar, lo que va a pasar. Muchos dicen, no, es solo un proyecto o es solo un borrador, nunca esto va a pasar. Si os Pero anexáis a Estados Unidos, eso no tiene marcha atrás. una vez que la decisión sea tomada, no hay rumbo hacia atrás, no hay marcha atrás. Porque una vez que un voto de esta, de un referéndum, mejor dicho, vinculante, como ellos dicen, ya en ese momento se convierte en un estado. Vamos, que no te puedes arrepentir luego. No te puedes arrepentir. Y si te arrepienten, entonces te invaden militarmente, porque eso fue lo que pasó en la guerra civil de los Estados Unidos, cuando el sur se quiso separar de los Estados Unidos. Y, y el norte, el gobierno federal, el gobierno central, declaró guerra y los invadió. Entonces ya eso, el puertorriqueño necesita saber que una vez que tomen su decisión, no hay rumbo atrás. ¿Por qué se nos dio tres opciones en el referéndum? O se proponen tres, la república, como dije, la libre asociación o la anexión a la nación norteamericana. Pero Acabas ¿por de qué? definir la anexión. ¿Podrías definirnos, por favor, en qué consiste el ser un Estado asociado? ¿En qué consistirá? ¿Es mantener el actual estatus? La libre asociación significa una república soberana, pero con un pacto entre los Estados Unidos y un futuro Puerto Rico libre. Y en ese pacto, que durará aproximadamente entre 20 a 50 años, se le tendrán ciertas relaciones comerciales, ciertos beneficios por 50 años. Esto incluye beneficios como derechos marítimos, la posibilidad de que los puertorriqueños puedan estudiar en ciudades de los Estados Unidos, las futuras generaciones. Son un convenio especial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. ¿Un Pero sigue convenio a siendo, negociar o un continuismo de lo que ya hay? no sería un continuismo, sería un convenio, un tratado entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Pero ese tratado puede ser roto, cancelado, cuando los Estados Unidos quiera, Puerto Rico quiera. No sería obligatorio. En otras palabras, nos están ofreciendo dos repúblicas. Una república sin ningún vínculo
a los Estados Unidos y otra república, lo que ellos le llaman la libre asociación con los Estados Unidos, que tiene un pacto. Hay 3 territorios en el Pacífico: la isla de Palau, las islas de Microasia, tienen este tipo de... Y hay otro territorio más en el Pacífico que tienen esta libre asociación. Es un sistema que Quizá la isla de Juan, ya Guam, no, todavía no se ha hablado de Guam, pero Guam es igual que Puerto Rico, porque España perdió a Guam con Puerto Rico en el 1898. Ellos dudo mucho que los Estados Unidos deja ir a Guam, por lo que Guam sigue siendo un punto estratégico en el Pacífico. Guam es una isla muy importante para los Estados Unidos. Ya Puerto Rico dejó de ser un punto estratégico militar, como fue en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra. Ya hoy día no se necesita Puerto Rico militarmente hablando. ¿qué es lo que hacía que Puerto Rico fuese un lugar, una ubicación relevante militarmente hablando? Puerto Rico está localizado en el mismo medio de las Américas. Puerto Rico es las puertas de las Américas. Para ir a Panamá, para ir a Sudamérica, Puerto Rico es el punto donde se pueden interceptar todos los barcos. Así como en la época 300 años, 400 años atrás, los barcos españoles cuando llegaban a Puerto Rico se cargaban de suministros. Era un puerto, por eso se llamaba Puerto Rico, porque habían 4 puertos en diferentes lugares de la isla. Puerto Rico es un archipiélago, pero la isla grande. Y los marineros entraban, descansaban, había un comercio, era una base, un centro de comercio. Pero cuando Puerto Rico, para las cuestiones militares, Estados Unidos lo utilizaba para tener muchas tropas. Tenía un tiempo, pues, Estados Unidos tuvo 8 bases militares en Puerto Rico. 8 bases y bases grandísimas, donde la OTAN la utilizaba para practicar, tirar tiro al blanco con los barcos. Puerto Rico ya para cuestiones militares ya no Estados Unidos no la necesita. Pero Puerto Rico sigue siendo comercialmente un buen punto estratégico, porque si miran el mapa van a darse cuenta que es la puerta de las Américas. Sería un centro perfecto para el comercio entre Europa y América. A mí lo que más me choca, es el concepto de república soberana. ¿Eso qué quiere decir? República soberana significa que donde los puertorriqueños decidan tener una república, tener su propia nación, tienen el derecho a elegir su propio líder. El Estados Unidos no les requiere a ellos qué tipo de gobierno crear. En Puerto Rico, en el pasado, hubo votaciones que el puertorriqueño quería crear un parlamento, porque a Puerto Rico se le exige actualmente tener una Cámara de Representantes y un Senado y un Ejecutivo, que es el gobernador. ¿Por qué? Porque en todos los territorios norteamericanos, por ley del gobierno central, que es el gobierno federal, tienen todos que tener ese tipo de gobierno. Pero en Puerto Rico hubo un referéndum en los años 90 donde el pueblo quería crear un parlamento, porque es más económico, más eficiente, pero se les negó, no llegó a nada, porque el gobierno federal nunca lo iba a aprobar eso. Ahora, Puerto Rico como una república libre, Pueden hablar libremente los puertorriqueños, a lo mejor ese es el miedo que tienen. bueno, actualmente si Puerto Rico se volviera una república, ellos pueden formar el tipo de gobierno que quieran, así como es Europa, que tienen parlamentos, podrían hacer lo mismo.
Sí, bajo, pero hay un detalle que se nos está escapando hasta ahora. Y es que si Estados Unidos pretende darle la libertad a Puerto Rico, ¿qué libertad es la de imponer que seas una república? Eso no es la libertad, que te están imponiendo lo que quieres ser, lo que vas a tener que ser. lo Eso que no es pasa, la libertad total. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que bajo la sombrilla norteamericana, todos los países en América, todos son repúblicas, todos son repúblicas. Entonces, eso es el sistema No ve más allá, republicano de no ve más gobierno. allá de que tenga que ser una república. Conciben el mundo como república y ya está, no más. Exacto. Esa es la visión de los Estados Unidos. Entonces, ellos imponen esa visión, pero una vez que Puerto Rico sea un país libre, si lo desean, ellos pueden hacer lo que quieran. Pueden, lo único que tienen es que crear una constitución que proteja ciertos derechos humanos, civiles, y Estados Unidos les permitirá hacer lo que ellos quieran. Ese es su país. La experiencia nos dice que no lo harán, porque con Cuba nunca le dejaron ser lo que Cuba quisiera. Bueno, eso es lo que nos dice la historia. Y yo también sé que una república pequeñita, sola, en el medio del mar, como digo yo, fácilmente se convertiría en una neocolonia. Entonces sería un país libre, entre comillas, porque un país grande controla a un país chiquito. Y eso lo vemos en todo el mundo. Entonces seguirían controlando a Puerto Rico. Y jurídicamente lo más legítimo no sería reintegrar a Puerto Rico a su estatus original y que en Sí, todo caso que Puerto Rico decida eh, bueno, bajo referéndum auspiciado por su estatus original lo que quiere ser, sin imposiciones ajenas. yo creo que sí, pero recordemos que no somos libres. Puerto Rico no es libre. Puerto Rico es, es una colonia. Colonia es lo que la definición perfecta de una colonia. Entonces, tiene que acatar lo que se le dice. Y es triste, como digo, porque lo lógico sería que la democracia emana del pueblo, que salga del pueblo, que el pueblo decida, pero no es así. Le están imponiendo y ellos tienen la fuerza, Estados Unidos tiene la fuerza. Entonces, no sé, lo justo sería dejar que el pueblo decidiera lo que quiera hacer y, y es difícil, No me como cabe la digo. menor duda que lo justo será que el pueblo decida lo que quiera ser, sin manipulaciones. Pero lo Lamentablemente correcto, lo sí. justo, sería reintegrarla a su estatus original, que sería volver a formar parte de España. Y ya con Debería. España negociar lo que se quiere ser, en cualquier caso. Yo creo que para que suceda algo así, tendría que haber una intervención de las Naciones Unidas, una Organización Unida donde intervenga y plantee este argumento, porque se puede plantear el argumento, pero al final los puertorriqueños son los que tienen que decidir su futuro, que incluso la propia propuesta de referéndum no debería ser eh, supervisada por las Naciones Unidas. Esa es mi opinión, porque como el dueño de un Y por la territorio, Comunidad Europea, porque Puerto Rico, desde el momento en que es libre, Puerto Rico pasa a ser un posible nuevo miembro de la Comunidad Económica Europea, aunque sea en formato de comunidad autónoma española. O sea, que es un interés también de Europa. por eso, pero para pasar esto tendría que la Unión Europea
intervenir en las Naciones Unidas. Tendría que ver algo así, que pase algo así, que ponga presión diplomática para que pase algo así. De otra forma, los Estados Unidos van a querer hacer lo que ellos quieren hacer. Y yo estoy de acuerdo. Yo estaría feliz que Puerto Rico volviera a España. Pero el mecanismo para lograr eso, ahí está el problema. Porque como un país libre, si Puerto Rico quiere volver y decide integrarse a Europa, podría hacerlo como un país libre. Nada quita eso. Pero nunca, esto es algo que nunca ha pasado en la historia, al menos en la historia moderna. Esto es algo que todavía Carece tengo de hasta duda. precedentes. Esta situación yo observo que carece de precedentes. Ese es el problema, que no hay precedentes. Porque las islas del Pacífico, que eran colonia de los Estados Unidos, no eran posesiones de Europa, no eran territorios españoles, no eran, a excepción de Guam, que sigue siendo colonia, pero no, muy diferente. El caso de Puerto Rico es único. Es algo nunca visto. Lo que a mí sí me preocupa es que la magnitud de este plebiscito o este referéndum, como quiera llamarle, es un cambio de vida completamente. Pase lo que pase, va a ser o bien o mal. Si se vuelve parte de los Estados Unidos, sería la destrucción de la hispanidad para nosotros. Si se vuelve una república libre y soberana, nadie sabe lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque un país pequeño está expuesto a grandes potencias. Vemos los ejemplos de Guinea Ecuatorial, donde un dictador toma el control. Eso puede pasar muy fácil en Puerto Rico, en que la gente se niega a aceptarlo. Muy fácil. ¿Y una confrontación interna entre puertorriqueños? También, ¿Una posible guerra civil? también. Y nadie habla de eso. Dale un ejemplo para, pongamos que un 51% vote por unirse a los Estados Unidos y un 49% dice no, quiero la república, ser soberano. ¿Ustedes creen que ese 49% se va a quedar con las manos atadas y no va a hacer nada? No lo creo. Es que también uno de los fallos de la democracia es que las mayorías impongan, o sea, aplasten a las minorías. La democracia parte de que la mayoría es mayoría, pero no puede privar de derechos a las minorías, al menos en teoría. Exacto. Yo te quería preguntar en qué detalles vislumbras tú un posible fraude en este plebiscito. Bueno, una cosa que a mí me alarma mucho, uno, los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos continentales, no se les permite votar en el referéndum. Solo los ciudadanos que viven en Puerto Rico van a poder votar. Esa es una. Número dos, el sistema que se va a utilizar para educar al pueblo de Puerto Rico, creo que va a ser manipulado para convencer a las personas a votar por la anexión a los Estados Unidos. Porque si el fiscal de los Estados Unidos, fiscal grande, fiscal general del país,
es el que va a dar la vista buena de qué literatura se va a utilizar para enseñar al pueblo, no tiene sentido. Estamos hablando de que esto puede ser manipulado completamente. Toda esa literatura que se va a utilizar para enseñar al pueblo a votar puede ser utilizada para engañar al pueblo. Porque recuerde que muchas de estas personas que viven en Puerto Rico viven de ayudas del gobierno, de pensiones, son de la tercera edad y tienen miedo al cambio. Y con esta literatura que se va a utilizar para enseñar, de seguro lo van a engañar, le van a decir mentiras para que ellos voten para unirse a los Estados Unidos. Entonces, esas son las dos cosas que más me molestan del borrador del proyecto de ley. Pero parece mentira que en el año 2022 estamos en esta posición, este dilema. Este dilema tuvo que haber sido resuelto muchos años atrás. Y yo digo, pero ¿por qué esto está pasando hoy día? ¿Por qué cuando vemos que hay un vínculo bien cercano, que fue el 500 aniversario de la ciudad de San Juan, vemos como el rey de España va a Puerto Rico, lo recibe con los brazos abiertos? Vemos que el gobernador de Puerto Rico con unos cuantos personas vienen a Madrid a hacer negocios, tratados, y todo pasa de momento. Lo encuentro muy sospechoso. No es que quiera creer en teorías de conspiración, sino que lo encuentro tan y tan extraño. Después de 124 años que pase esto, lo encuentro muy raro. Espero que los puertorriqueños despierten a veces están engañados y no se dan cuenta. Les pueden decir la verdad y no la aceptan. Incluso si le hablamos muchas veces la verdad, se enojan. Prefieren no hablarnos. Porque las personas, lamentablemente hoy día son así, la mayoría del mundo es así. Uno le dice, cuidado, que hay un problema, y prefieren mirar para el lado, ignorarlo. Prefieren no lidiar con el problema. Entonces, no sé, la situación no está fácil. ¿Y qué crees que pasará con los puertorriqueños del continente? Los puertorriqueños del continente, yo soy uno de ellos, vamos a ser absorbidos por el continente. No vamos a poder vivir en Puerto Rico porque va a ser muy caro. Solo los ricos de Estados Unidos van a comprar las casas a la gente que vive en Puerto Rico. Como pasó en Hawái, la casa más pequeña en Hawái vale casi $1,000,000. Unas casitas que no es nada, vale $1,000,000. Los impuestos son miles y miles al año. Entonces Puerto Rico se va a vaciar. Una vez que si se convierte en un estado más de la Unión Norteamericana, van a tener que vender sus propiedades e irse a los Estados Unidos continentales a vivir. Sí, pero se llama Oklahoma, porque la costa este también es bien cara para vivir. No, tendrán que irse para el centro de los Estados Unidos, donde la tierra es más barata para sobrevivir. Pero al gobierno norteamericano no le interesa eso. Eso fue lo que pasó en Hawái. ¿Acaso le importó a ellos qué pasó con Hawái? Hawái tenía un rey. Hawái tenía un reinado. Y terminó los hawaianos absorbidos
en California, en el estado de Washington, en Oregon, y nunca más regresaron a su archipiélago de Hawái. Te vas a Hawái hoy día, lo reciben en Hawái, le ponen unas florecitas en el cuello bonitas, le ponen una música de hawaiana, pero que se lo pones un blanco, un irlandés, americano, irlandés. Ya se acabaron los hawaianos. Entonces en Puerto Rico le pasaría lo mismo. Le hablarían 2 o 3 palabritas en español y bienvenido a Puerto Rico, pero sería todo en inglés. La gastronomía cambiaría, la música cambiaría, todo cambiaría. Entonces yo pienso que, como le dije, que el referéndum, nosotros no vamos a poder votar, los que vivimos en el continente, en los Estados Unidos, no se nos permite votar. Solamente los que viven en el archipiélago pueden votar. Y la cuestión, como le dije, de la literatura, que Washington es el que va a dar visto buena a qué literatura se va a utilizar para enseñar a la gente a cómo votar. ¿Por qué Estados Unidos tiene que enseñarle a la gente cómo votar? Eso es algo que no se puede ni entender. Eso es como que hubieran unas elecciones generales en España y el gobierno tiene que mandar una delegación a su provincia a enseñarles cómo votar. Eso no tiene sentido. Por cierto, ¿quién ha redactado el proyecto de ley? ¿Puertorriqueños o gringos? Bueno, el proyecto de ley lo redactó, fue un conjunto de puertorriqueños y norteamericanos. Está Nidia Velázquez, que es representante por Nueva York, demócrata. Está Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, congresista. Está un señor Soto, de la Florida, que es otro congresista. Está el congresista por Nuevo México, se me olvidó el nombre de él ahora. Tiene un nombre en español, pero habla el español muy mal. Y Jennifer González, que es la representante de Puerto Rico en el Congreso, que tiene voz, pero no tiene voto. Ellos llegaron a un consenso y formaron este proyecto de ley. Supuestamente Jennifer González, siendo puertorriqueña, ella es líder del Partido Republicano en Puerto Rico. Ella dice tener el apoyo de un sector republicano y ella está feliz con el proyecto porque ella es anexionista. Ella quiere que Puerto Rico se vuelva parte de la Unión Americana como un estado más. Al igual que el gobernador de Puerto Rico, que es anexionista, quiere que Puerto Rico sea un estado más de la Unión Americana, norteamericana. En otras palabras, la razón del proyecto... En otras palabras, perdóname que te interrumpa, eso es como poner una zorra a cuidar gallinas. Eso es como poner a la zorra a cuidar gallinas. Exacto. Porque de todos los redactores, todos son del continente y uno que es de la isla es anexionista. Exacto. Está construyendo ese plebiscito, el referéndum a su medida. Y para ellos obtener los resultados que ellos quieren obtener. Y entonces cuando empieza esa literatura que ellos tienen que darle el visto bueno, no me cabe duda que ellos van a meterle miedo a la población. Porque hay unas cosas que se llaman derechos adquiridos. Usted ha trabajado toda su vida, tiene una pensión, eso no se la puede quitar nadie. Unos beneficios que usted ha luchado y usted se lo ha ganado, pues nadie se los puede quitar. Si usted a ese segmento grande de la población le dice, le vamos a quitar, van a perder esas pensiones, van a perderlo todo, ellos van a votar
por la anexión a los Estados Unidos, porque es que el miedo lo va a convencer a ellos. Y lamentablemente eso es lo que está pasando. Concluimos con que es un fraude. Hay una gran posibilidad de fraude, así lo veo yo. No estoy hablando de un fraude electoral cuando se vote, sino ya que No. el planteamiento ya resulta fraudulento. Bueno, la forma en cómo el proyecto y todo ha sido hecho ya está preparado de antemano para favorecer la anexión a los Estados Unidos. Es que el proyecto lo han planteado anexionistas. Exacto. Entonces, ahí está el problema. No han intervenido las distintas partes interesadas. Exacto. Ahora este Lo sábado, han hecho de una manera general. hoy en Puerto Rico, estaban en una conferencia de prensa en la Fortaleza, que es la casa de gobierno, anunciando lo que va a pasar los próximos 2 días. Mañana, que es viernes, se va a reunir estos congresistas con los políticos de Puerto Rico, con diferentes partidos. Mañana viernes y el sábado por la mañana, con todos los partidos políticos del archipiélago. Porque ellos quieren escuchar la opinión de los partidos políticos de la isla. Digo isla, pero es un archipiélago. Puerto Rico tiene varias islas. El sábado por la mañana, en el Centro de Convenciones de San Juan, ahí estuvo el rey de España cuando era príncipe. No, era rey. Recién fue rey. Cuando se coronó rey, estuvo ahí, el Centro de Convenciones de San Juan. El sábado por la mañana va a haber unas reuniones entre los congresistas y algunos políticos. Pero el sábado por la tarde, aproximadamente las 3 de la tarde, han hecho una invitación pública en televisión a que todas las organizaciones cívicas pueden ir y hacerle preguntas y expresar su opinión a los congresistas. Entonces, yo le exhorto a las organizaciones reunificacionistas o autonomistas, porque en Puerto Rico no se conoce realmente la reunificación con España. Se conoce el autonomismo. El autonomismo que fue aquel partido liberal que el señor Sagasta era el líder. Entonces, para los puertorriqueños, la palabra reunificación no existe. Existe el autonomismo. Entonces, pues, yo le exhorto a todos los reunificacionistas, autonomistas en Puerto Rico, a que se presenten y expongan y reclamen que se crea una nueva opción que se llama la reunificación con España. Que la pongan. Además de eso, además de esa opción, yo creo que quien tiene derecho a redactar el proyecto de ley no son 4 congresistas del continente con un anexionista de la isla, sino que es la gente de la isla, es el gobierno de la isla, o son las personas que residen en la isla los que tienen el derecho a decidir cómo tiene que ser la propuesta de ley, que no se les venga impuesta. Exacto. Bueno, o esto, y ya está. Y sin más. Ellos también podrían, los autonomistas en Puerto Rico, podrían exigir que lo que le llaman una constituyente, que es lo que usted está hablando, donde todos los sectores puertorriqueños escriban el proyecto de ley, que escriban y creen el plebiscito ellos mismos.
Eso se llama una constituyente. Ellos lo pueden hacer si van a la reunión, pero tienen que expresarse, tienen que ir allá el sábado y presentarse y dejarse ver y dejarse oír, porque los ojos del mundo, como dije en otro video, van a estar ahí. Ahí va a estar los ojos del mundo, la prensa mundial. Ahí va a haber mucha prensa y ellos necesitan salir a la luz para que los vean. Que vean que sí, supuestamente, no tengo números, supuestamente hay aproximadamente un 10% de la población puertorriqueña que cree en la reintegración con España. Y eso es sin hacer ningún tipo de campaña ni partido político. Eso es natural, 10%. Y hay partidos que tienen el 15% del voto. Y esto sin hacer ningún acto de proselitismo que le llaman, de buscar votos. Ya tienen un 10%. ¿Qué porcentaje tienen los independentistas? Bueno, los independentistas nunca han tenido mucho apoyo, como mucho un 2.5% de la población, pero eso fue hasta las últimas elecciones. En el 2020 hubo un cambio tremendo en la política puertorriqueña. El Partido Independentista sacó casi un 14% del voto, pero hay otro partido que se llama Movimiento Victoria Ciudadana, que es un partido independentista también, porque este no se llama Partido Independentista, pero son independentistas, y ellos sacaron otro 14%. Entonces, si unimos los dos partidos independentistas que existen, en las últimas elecciones sacaron un 28%. Más el 10% de los supuestos autonomistas. Ahí estamos rondando el 40%. Y eso es así. Y hay otros partidos que tienen una minoría. Hay unos, los que le llamaban, los que le gustaba la colonia, que son lo que en Puerto Rico se llama el Partido Popular Democrático, que ellos están divididos. Muchos de ellos son autonomistas, porque el lema de ellos es pan, tierra y libertad. Y bajo una autonomía tendrían pan, tendrían tierra, tendrían libertad, porque tenían un gobierno autonómico, tendrían todo. Entonces, si ese partido se une con esos 38, uno no sabe lo que puede pasar, pueden hasta ganar. Pero eso lo van a decidir ellos. La cuestión es que no es fácil. A veces yo me pongo a pensar, digo, voy a tener que renunciar a todo esto, dejar de hablar, porque a la final la gente es la que va a decidir. Pero tengo que expresar mi opinión para que a ver si convenzo a una persona de ganar la batalla, al menos uno, porque a veces es una guerra cultural, una guerra de idiomas. Esto es una guerra, que no lo vemos así. Es querer extinguir, desaparecer una cultura. Eso es todo. Caer en la anexión es desaparecer Puerto Rico en pocas generaciones. Sí, eso es desaparecer sin duda alguna. Porque los anexionistas, ellos juran que eso no es verdad. Ellos juran que no, que todo se va a quedar, vamos a ser mejor. Dice. Pero yo, que he vivido en los Estados Unidos toda mi vida, sé la realidad, sé la verdad.
Pero ellos le venden ese cuento a los puertorriqueños en el archipiélago, porque muchos de ellos nunca han salido de Puerto Rico. Ellos les creen a los políticos. Si lo dijo el político es verdad. Eso tiene que ser verdad. Eso pasaba antiguamente en España. Si lo dice la tele es verdad. Si lo dice la televisión es verdad. Y usted nunca en la televisión va a ver nada que vaya en contra de la propaganda del gobierno. En 124 años, la televisión nunca ha dicho nada del Estado colonial de Puerto Rico. En 124 años. Nunca nadie se ha quejado en televisión. Porque el gobierno colonial controla toda la prensa, al punto que había un periodo de tiempo que había un sistema de carpeteo. Carpeteo era que toda persona que era identificada como nacionalista, antiamericano, se le hacía una carpeta y se le investigaba y se le ponía en una lista negra y se le negaban trabajos y a la larga se tenía que ir de Puerto Rico porque no podía sobrevivir allá. Pero de todas maneras, volviendo al tema, les doy las gracias por esta oportunidad de hablar del tema de Puerto Rico para que la gente sepa qué es lo que está pasando, que este futuro plebiscito está hecho de una forma que favorezca la anexión a los Estados Unidos. Entonces, en mi opinión, el plebiscito está hecho para engañar al pueblo, a ellos creer que van a votar, que tienen libertad, pero no la tienen.